3 Milton Aguirre, número 4 Matías Romero, 5 Álvaro Cigarribia, 6 Brian Aguirre, número 7 Jerónimo López, 8 Mateo Franco Ayala, número 9 Pablo Carballo, 10 Tomás Canteros y número 11 Lisandro Ojeda. En el banco de los suplentes con el número 12 Pedro Fernández, número 13 Guillermo Lapuente, 14 Luciano Riquelme, número 15 Juan Vera, número 16 Miguel Romero, 17 Ernesto Romero y número 18 Zair Fernández. Con respecto a Barraca, José Miguel González en el arco, Lautaro Galarraga, Leandro Mosqueda, Tomás Duarte, Adriano Holguín, Bruno Cardoso, autor del único gol del partido, Bruno Cardoso, número 7 Alexander Giroto, 8 Eduardo Irigoyen, 9 Roberto Aguirre, número 10 Víctor Gómez, casaca 15 para Mateo Carballo, César Sánchez con la 16, Emiliano Quintero con la 17, José Duarte con la 18. El entrenador del Deportivo Patita es el señor Jonathan Romero, mientras que Daniel Domínguez dirige al elenco de Barraca. 1-0, el único gol del partido lo hizo el número 6 de tiro libre desde la mitad de la cancha, el jugador Bruno Cardoso. Bien, yo porque me acordé que dijiste Bruno, no es porque lo conozca, pero no son apellidos estos, Jorge, que la gente en algunos años los va a estar seguramente viendo en primera edición, ¿por qué no? Algunos ya están. Te cuento rapidito lo Sí, hay un 30, que yo no sé si no me lo nombraste o entró uno, lo siento. Sí, puede ser, porque por ahí van agregando jugadores después de que yo haya copiado. En Mar del Plata, Claro. la actuación de tiro federal, representando a la provincia de Corrientes, ha terminado, ha finalizado. Jugó 4 partidos, perdió los 2 primeros, ganó los 2 segundos. ¿Y ahí se termina la participación o lo hacen jugar algún partido más? No, ya se terminó porque no llega a luchar por ninguna medalla. Así que ahora esperan que terminen todos los de otras competencias, de otras vuelven todos juntos, digamos. Vuelven en el mismo colectivo todos juntos, así que ellos se quedarán esperando el cole con las otras delegaciones. Que aprovechen. Que aprovechen, lógico. Ayer se le ganó a Chaco, partido importante, porque Importantísimo. Claro. El único que hay que ganar, Jorge. el clásico Chaco Corrientes se quedó Corrientes y hoy le ganó a Santa Fe, un partido dificilísimo que iba prácticamente perdiendo durante todo el partido y en los últimos minutos lo dio vuelta y siguió con el triunfo. 4 jugados, 2 perdió, los 2 primeros, contra Río Negro y contra Córdoba, y ahora, bueno, por lo menos se despide con 2 triunfos. Bien, yo siempre digo lo mismo con respecto a las competencias de selecciones, de equipo. Me sorprende Río Negro porque deben ser poco igual que nosotros, pero cuando juega con provincias, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, que son más en cantidad, uno le da la sensación que tienen más para elegir. Te voy a dar un dato. Río Negro, no sé decirte exactamente si salió campeón o subcampeón el año pasado, pero jugó la final. Claro, o sea que tienen alguna historia en el deporte, ¿no? En el futsal, era un equipo fuerte. Le tocó Río Negro primero, perdió, después le tocó Córdoba. Córdoba es claro, en todos los deportes. Claro, perdió también. Y bueno, y ayer ganaron el clásico y hoy le ganaron a Santa Fe, por lo menos vuelven con otra cara, digamos, ¿no? Sí, nada, por supuesto. Pero igualmente, a esta edad, lo importante es participar. Pasó por otro lado igual, Sí, no, por supuesto, hay que participar, hay que ir. El hecho ya de haber ganado en la provincia es realmente muy importante. 19 minutos pasaron de las 20, una quinta división que está jugando hoy. Mañana, recordemos, por la mañana se va a jugar el U17, el Final Four U17 de la Liga Centro Sur. Dos mercedeños, Atlético y Comunicaciones, uno de Caseros, Barrio Nuevo, y San Martín de Curuzcote. Mañana a las 9 de la mañana, los 2 primeros que juegan son San Martín con Barrio Nuevo.
A continuación van a estar jugando Comunicaciones y Atlético Mercedes. Por la tarde juegan los ganadores y los perdedores, obviamente para definir el campeón de la U17 de la Liga Centro-Sur. La Liga Centro-Sur es una incipiente liga que, bueno, está sumando equipos porque Barrio Nuevo no jugaba habitualmente. Bueno, Monte Casero no jugaba en los últimos años. Solamente lo hacían libre Curuzú y Mercedes. Y bueno, se van sumando clubes, se va a poner lindo. Y es una manera de que los chicos jueguen más partidos, Jorge. Sí, lógico. Yo creo que San Martín es candidato en esta categoría, ¿eh? ¿Sí? No, sí. Tiene algunos jugadores interesantes, digamos. Y con roce por ahí de torneo federal, algunos de ellos, ¿eh? Claro, porque ya entrenan con los grandes, digamos. Entrenan y por ahí le toca jugar un par de minutos en algún partido que ya esté definido o lo que sea, ¿no? Sí, o el otro día que le tocó entrar a algunos porque estaban con 5 full y esas cosas. Exacto. Bueno, ¿lo viste a Boca al final, Aldo? Pues no sé si sabías que justo en ese horario tengo un programa en guaraní que no me dejó mirar el partido. Muy bien, Boca. Bueno, por eso te pregunto si lo viste. Muy bien. Escuché hablar, que jugó muy bien. Otro Boca. Primer partido que gana. Otro Boca, Jorge. Así, un cambio, la gente no me ve lo que, pero un cambio de 360 grados. Impresionante lo que fue. Pero bien, muy bien Miramón, jugó bien Belmonte, hizo gol tu amigo Cavani. Cavani hizo el Changuito. Hizo el Changuito Ceballos después de 400 días sin hacer un gol, lloraba, chico. Hizo Sarachi, ¿no? Hizo un muy buen gol Sarachi. Jugó bien. Y el otro jugó Sociedad. No, Merentiel vuelve esta semana. Está ganado Aguirre, hizo gol. Brian Aguirre. O sea, está bien, algunos me dirán, enfrente estaba un equipo como el Cruz que está tercero en la tabla anual. No. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí ese día? Ese día Boca jugó que a las 7:30. Sí, por ahí. El programa comenzaba a las 8. Yo generalmente estoy antes, ¿no? Te dije, voy a mirar un ratito el partido. Prendo la tele del partido, al minuto gol de Godoy Cruz, me voy. Chao, digo, me voy a la radio. No quiero ver más. Bueno, a Corinthians River le pasó lo mismo porque empezó perdiendo un poquito más tarde, pero los dos grandes empezaron perdiendo y terminaron ganando. Y Racing ha mejorado. Y Vélez ganó con un gol en contra anoche de Tigre. ¿Ganó Vélez? Pero impresionante. Ya estaba empatado el partido. Pero claro, atacando. Quiso rechazar Nardelli y se la puso en un ángulo al arquero. Gol en contra, 1-0 para Vélez y mantiene una ventaja interesante, sobre todo con los grandes. Acá entran 4 y juegan semifinales. No, acá el que primero llega es el campeón. Entonces está es más difícil que le gane. Claro, sí, está complicado. Están muy enojados los dirigentes de Vélez con Boca y con la AFA por diferentes ventajas que según ellos va a tener Boca en la semifinal de la Copa Argentina. Los dirigentes nos tienen acostumbrados a llorar todo el tiempo, pero bueno, hay algunas cositas que se pueden llegar a ver o se pueden llegar a revisar. Que Boca juegue el sábado y Vélez el domingo y que los dos jueguen el miércoles, lo hacen jugar los dos el sábado y se terminó el problema. Digamos, no es tan fácil de... Además, Vélez va a estar peleando el otro campeonato. Claro. Yo creo que a Vélez le interesa más el otro campeonato. Yo creo que también. Y no la Copa Argentina. Sin duda. Entonces, por ahí, la mayor ventaja que puede llegar a tener Boca es que Vélez no le ponga el 11 titular. Y no sé, pero hay que ver cómo llega. Todavía falta. Claro, tiene que jugar. Un par de semanas. Tiene que jugar 2 partidos más. ¿Vélez? Sí. ¿Qué pasa si pierde los dos? Y sí. Sí, no. O pierde uno y empata uno. O empata los dos. No sé. Puede ser una variante. Una variante y puede ser una ventaja importante para Boca. Boca necesita esa ventaja, digamos. Vamos. Entre nosotros, total no nos escucha nadie. Estar en la final. Y necesita ganar, más que estar en la final. Boca necesita ganar la Copa Argentina. Porque 2 años seguidos sin Copa Libertadores para Boca sería... Económicamente, no sé si lo hablamos alguna vez, económicamente es un desastre. Bueno, el amigo Campestrini está ahí en los controles. Vamos a vender un poquito, ¿le parece, amigo? Vendemos las que tenemos por ahí y regresamos aquí al estadio del Club de Grande.
Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Municipalidad de Cursucuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Cortita y al pie. Hasta las 21 en la operación técnica del amigo Campestrini, nosotros con Jorge Gabriel aquí en el estadio del club del Belgrano. Yo digo Jorge Gabriel, pero la gente sabe que se llama Jorge Gabriel, ¿cómo no va a saber? Y ya que me mandaron una foto que me olvidé de mostrarte el otro día, no sé si no se me borró, el día que contaste lo del saxo, me mandaron una foto tuya en el grupo, tocando en el grupo. Debes tener igual vos un montón. Sí, tengo algunas. Trato de tenerlas ahí, digamos. Pero está bueno, aparte uno no se arrepiente de lo que hizo, aparte supongo yo que la pasaban bien. La pasábamos muy bien. Yo comencé con la música en el ejército. Yo fui militar durante 6 años. Estuve incorporado al ejército, en la banda. Si bien es cierto, yo era el bastón mayor de la banda, pero en los conciertos y en las retretas y eso, yo tocaba clarinete ahí. Pero en los desfiles, desfilaba como bastón mayor. Sí. Incluso tuvimos una... ¿Marca el ritmo? Claro, sí. Ritmo, cortes y todo. Tuvimos un desfile muy grande ahí en Capellú, con la presencia de todos los canales de televisión y el presidente de la Nación en ese momento. Bueno, en pleno proceso estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Bueno, y después... Mira, cuando te tocó hacer... Sí. Después de 6 años pedí la baja, me fui del ejército, me dieron para tocar una orquesta y ahí cambio el clarinete por el sax. Y ahí comienzo a tocar el saxodito, que muchos años. Muchísimo. Pero que a mí me mandaron fotos y todo. Bueno, contame. Bueno, vamos a la programación de partidos de séptima división. ¿De mañana? De mañana. El domingo no hay nada. No, y porque el domingo juega Belgrano. A las 6, ¿no? A las 6 de la tarde, 18 horas. No pasó nada. A mí me prometieron, ¿no? A mí me prometieron que me iban a mandar un artículo, estoy esperando que me manden todavía, porque yo quiero saber si hay de dónde agarrarse para pedir lo que pedían, nada más que por eso. Yo lo que veo es que la liga no sacó en el boletín el ingreso de la nota, por ejemplo. Y lo que no está en el boletín... No existe. No existe. Claro. Así que no sé qué pasó con la nota, que la nota se le trasladó al Club Belgrano, pero la liga al momento de confeccionar el boletín, ahí lo hacen el lunes. No, ahí lo hacen el lunes, pero yo siempre intento hacer docencia, no hay que sepa mucho, ¿no? Pero intento hacerlo. En la próxima reunión de la liga se lee el boletín para aprobarlo, claro, ¿no es cierto? Lectura del boletín anterior, ¿no? Y ahí va a surgir de que el secretario de la liga o el que confeccionó el boletín o el presidente o quien sea se olvidó, entre comillas, de hacer constar que los árbitros presentaron una nota y que esa nota fue trasladada al Club Belgrano. Eso tenía que haber estado en el boletín y no está. Entonces, como los boletines no se leen, porque en la liga
no se leen los boletines. ¿Cómo no? No se leen los boletines. Sí, ¿cómo no se Lo van a aprobar todos por unanimidad, ¿no es cierto? Y una vez aprobado, que esto, después si querés te voy a contar otra cosa. Una vez aprobado por los delegados por unanimidad, chao. Ya no se puede volver atrás. Que fue ubicado y fue No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Cortita y al pie. En seguros y accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Tengan cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar.
Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue con tu vida, Estás viviendo un cuento que ya terminó, porque el amor se acabó, pero ella ahí se quedó. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó, porque el amor se acabó. Déjalo ir, suéltalo. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Así que, baby, pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, hay que dar lástima, mamá. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima, mamá. Te quedaste atrás. Estás buscando algo que no está. El tiempo ya pasó, ya no queda nada. Ya cambia de canal, no eres Panamá. La vida no espera, olvida, supera. Un trago y cógelo suave. Si se acabó, que se acabe. Lo sabe por dentro. Pasó tanto tiempo. Todo el mundo menos tú está contento. Porque el amor se acabó, pero ella ahí se quedó. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Porque el amor se acabó. Déjalo ir, suéltalo. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Así que, baby, pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, hay que dar lástima, mamá. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima, mamá. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, hay que dar lástima, mamá. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima, mamá. Ahora me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros, aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden de esta canción. Como la con tanto amor, me diste tú. Se marchitó. Me marchó. Hoy yo sé perder. Bueno, seguimos aquí desde la cancha del Club Belgrano, Jorge. 1-1 está el partido, en este caso, entre Barraca y Deportivo Patita. Sí, decime. Sí, vos sabés que la categoría U12 de Belgrano, que venía bastante flojita, la semana pasada ganó un partidazo. ¿El Libre? Paso de los Libres, a Barraca, 102-97, algo así. No tengo exactamente, pero fue algo así. Y ahora, hoy vuelve a ganar Belgrano, en este caso
a Barrio Nuevo de Montecaseros, 73-56. Así que los chicos vienen creciendo, digamos. Los santos vienen marchando. Claro, en este caso, esta es la categoría U12 del Club Belgrano. U12, me piden, por favor, que hagamos una reiteración de las programaciones, ¿sí? Vamos a ir con la programación de cada una de las categorías que va a haber este fin de semana. Se está jugando hoy la quinta en la cancha del Club Belgrano y en la cancha del Club San Lorenzo, y la séptima edición, nos va a contar Jorge, se va a jugar mañana en cancha del Club Victoria y en cancha del Club Victoria y en cancha del Club Huracán. Bueno, vamos con la séptima. En Victoria va a comenzar a las 3 de la tarde San Lorenzo Deportivo Patita, luego Villa del Parque Villa Dolores, un lindo partido en séptima, y Paso de las Niñas Victoria ya terminando la jornada en el tercer partido. Y con respecto a la séptima edición en cancha de Huracán, también a partir de las 3 de la tarde, Campo de Mayo Barraca, Belgrano Centenario y Santa Rosa Huracán. Va a finalizar la tarde mañana con el partido por el provincial femenino, aquí en cancha Belgrano. Curuzú-Cuatía va a enfrentar a Montecaseros. Bien, y en este caso, bienvenido, presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Estamos al aire, ¿eh? No, le aviso, nomás. Le aviso por la duda que estamos al aire. Los traje a hacer el programa en vivo acá, ¿vio? La próxima vez, y recién llegué ahí, tenía casa, pues. Mañana también dijimos la selección sub-15. Mañana la selección sub-15 va a jugar acá en este estadio, en el Pocholo Mendiburo, 18 horas, Curuzú-Cuatía, Montecaseros. Esto es el fútbol femenino, provincial femenino. Y el primer partido lo ganó Curuzú. Lo ganó Curuzú 2-0. Qué memoria que tengo. Porque yo eso todo lo que dijo Dani lo que decía. Yo que me voy acordando. Contento el presidente del Club Belgrano porque la categoría U12 ganó el campeonato. Viene creciendo, ganó el otro día. Sí, vienen creciendo, sí, porque van a cumplir 13 después. Pero bueno, hay que crecer. Lo bueno de todo esto que ya vamos a comentar. El domingo a las 6 de la tarde, si arreglamos la técnica el domingo, se relata. Tenemos que hacer una arreglita nomás, y el domingo por FM 107.1 va a estar relatando Jorge Gabriel el partido de Belgrano frente a Santa Lucía, obligado a ganar Belgrano para tratar de ser el mejor de los segundos o para ganar la zona, claro. Porque San Lorenzo tiene que ir a jugar a Goya. Si San Lorenzo pierde algún punto y Belgrano gana los dos partidos que le quedan, los dos de local, Belgrano puede llegar tranquilamente a ser el primero de la zona. Sí. Si ganan los dos, bueno, el famoso numerito, el número 13 que decimos nosotros, yo creo que con 13, si no gana la zona va a ser el mejor segundo y lo clasifica directamente a estar entre los 12 que van a esperar a los segundos que se van a enfrentar, que son 8, para buscar los 16 que van a jugar por seguir avanzando en el regional amateur. Las primeras llaves creo que se juegan antes de la fiesta y después ya se sigue después de enero. Hágame alguna seña, usted, el doctor Renardoni, acá que está cerca nuestro, pero vos tenés que tener la fecha, ¿no? ¿O no sabés? ¿Todavía no se sabe? Bueno, pero debe ser así. Está goleando Villa del Parque a San Martín. ¿Cuánto? Sí, Nicolás Millán, el 3-0. Nicolás Millán. Otra vez Nicolás Millán el cuarto y Tomás Rajoy el quinto. 5-0 ya en el segundo tiempo. Los que hicieron el gol fueron entonces Ricardo Leiva, Enzo Freitas Aguirre, esto en el primer tiempo, y en el segundo Nicolás Millán por 2 y Tomás Rajoy. Bien, y acá están 1-1, nos falta el gol del que hizo el gol de rebote en el penal errado por el número 10, pero bueno, ya vamos a... En realidad por el arquero, ¿no? Lo atajó el arquero y después pegó en el palo y ahora se viene el segundo del Deportivo Patita. Lo dijimos nosotros, se viene el Deportivo Patita. Estaba jugando mejor, lo estaba metiendo en un arco, en el penal pierde un jugador Barraca y ahora Deportivo Patita, que como decía vos, era el candidato a ganar el partido, finalmente consigue la victoria y está ganando 2-1. Séptima edición
están jugando todos contra todos estos chicos y clasifican 4 después, ¿sí? Sí. Si no me equivoco, hizo el número 10, Tomás Cantero al final. Tiene muchas de estas, el chico de Patita, sí. Y el número 10. Había amarrado el penal y ahora convierte. Es el capitán del equipo. Sí, aparte un gran jugador. Un gran jugador. Bueno, 2-1 gana Patita sobre Barraca, que ahora va a tener un tiro libre a favor. ¿Y sabés qué, Aldo? Este chico Tomás Cantero ha cambiado también su personalidad, que eso es importante, porque tuvo un par de problemitas en la cancha, lo que le valió alguna suspensión importante incluso, y hoy es otro chico. Bueno, qué lindo tiro libre tiene Barraca, Jorge, acá, Vamos a ver, ahí está. A las manos del arquero. Al medio del arco, estaba tranquilo ahí el arquero. Bien, y seguimos con la programación. Nos falta la única programación que nos falta repetir en este caso, es la del básquetbol. Nuevo. Sí. Y a continuación, comunicación. Choque de equipos mercedeños después. Atlético Mercedes con Comunicaciones, también de Mercedes. Por la tarde van a jugar los dos perdedores por el tercer puesto y los dos ganadores. Cambian el sistema, porque en estos cuadrangulares finales se suele jugar como juega San Martín, todo contra todo. En el prefederal, todo contra todo. Acá no, acá hicieron directamente en un solo día. Los dos perdedores juegan por el tercer puesto. 7 también, o en realidad era la Liga Centro-Sur. Lo importante que es que los chicos jueguen más partidos, es una de las desventajas que tiene Curuzú contra las ciudades más grandes. Entonces es muy importante que esta Liga Centro-Sur siga creciendo, que a poquito se vayan incorporando otros equipos. En Callero puede llegar a haber más equipos, algunas categorías más que se puedan ir formando también en nuestra ciudad y en Mercedes, porque lo que les falta claramente a los chicos nuestros, a los más chiquitos, porque por lo menos para mí, ¿no? Es competencia. Competir un poquito más. Entrenar y tener un partido en la semana siempre es importante. No digo que jueguen toda la semana, pero por lo menos jugando cada 15, 20 días, vos entrenás para jugar un partido. Es diferente a entrenar para no jugar, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros cuando éramos chicos en el básquet jugábamos 3 partidos al año. Si jugábamos 3. Sí jugábamos, entrenábamos todo el año, nos faltábamos una vez a entrenar y no jugábamos nunca. Entonces, ver esto, los provinciales que se juegan, a mí me gustaría que se jueguen todo contra todo, pero no se puede, porque económicamente es imposible. Pero bueno, no juegan en la primera, no voy a pretender que jueguen en lo más chiquitito, pero que jueguen. En Corrientes juegan 30, 40 partidos los chicos. Por año. Claro, tienen muchos clubes. Entonces, si vos jugás 20, es menos, pero por lo menos jugás. Y jugando provincial y la Liga Centro-Sur, sin temor a equivocarme, yo creo que deben andar por los 15 partidos. Goleador estuvo. ¿Goleador? Igual que el otro día. Juega, Sacó el abuelo. Juega. Claro. El otro día contó que hubo goles, no sé quién. Ahí tiene. Penal para la Barraca. No, posición adelantada. Posición adelantada. Había cobrado penal. Sí, era penal, claro. El árbitro cobró penal, pero fue línea. Bueno, le hizo saber que estaba adelantado. Volvemos a la discusión anterior. A ver. Está bien que hagan caso. Hiciste caso al juez de línea. Hay que Correa... hacerle caso a los jueces de línea cuando no hay VAR. Hay que hacerle caso a los jueces de línea. Bueno, es lo que pasó el otro día, que yo conté acá, que el juez de línea le levanta la bandera, que había salido la pelota, el juez hace caso omiso, deja seguir, la pelota termina en penal, gol y final del partido. A mí me gusta decir caso omiso. Claro. Pero usted que está, no queremos que lo compongan, no queremos que lo suspendan ni nada de eso. Quédate tranquilo que no me van a suspender, yo no tengo miedo a nadie. No, bueno, pero no para. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Escucha, en línea directamente, ¿qué hizo? No le dio artículo al árbitro. O sea, en línea avisó y el árbitro no le hizo caso. Claro. Y vos criticaste eso.
todos criticamos eso. Todos monstruos. No, guarda que si nosotros criticamos, por ahí nos sancionan. Nosotros sí podemos. Tenemos 3 muchachos negros acá que se pueden enojar. Nosotros sí podemos criticar. Nosotros estamos para eso. Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que no hay que enojarse cuando se critica. Al contrario, lo que... Sí, es lo que hablábamos el otro día. Si vos nos llamás y nos decís, che, ¿qué te parece si hacen esto? Y capaz que tienen razón y hacemos. Pero por supuesto, eso se llama además humildad. Sí, no, por supuesto. No, bueno, pero en este caso, yo insisto, si no hay una cámara, el hombre que está mejor ubicado es el que tiene que tomar la decisión. Así de sencillo, digamos. Está en la línea, le levanta la bandera indicando que la pelota había salido y el juez principal ¿sí? Que si en el básquet hay una jugada que es muy dudosa, teniendo la transmisión, andá y mirá, digamos, no te hagas el Superman que vos viste. No, andá, mirá y dejás tranquila a la gente. En ese caso, el técnico no se puede enojar, el jugador no se puede enojar y la gente tampoco se enoja porque vos fuiste y miraste. Después, pues, no importa lo que hagas, pero miraste por lo menos. Porque con el VAR, por ejemplo, la gente se enoja igual porque... Bueno, pero el otro día... el otro día que yo le decía que para mí valía el gol de Godoy Cruz, ¿sí? Le dije 20 veces, para mí vale. Vinieron, posición adelantada. No vale, listo. Me muestran la línea. Hay 2 centímetros que el pie que está adelantado y si yo estoy jugando con ese reglamento y con el VAR, listo, chao, me estoy preso. Posición adelantada, no hay problema. Sí, así debería ser algo. Yo creo que a nuestros árbitros les falta una dosis de humildad para que cuando alguien hace una crítica, ¿no? Una crítica responsable, una crítica respetuosa, ¿no? Porque ahora si el periodista pone este árbitro es un ladrón, no sé, bueno. La regla, sí, creo que no se deberían enojar, es decir, pero bueno. Y yo igualmente cuando los clubes tienen, ¿cómo se dice? Community manager, como dicen ahora, o tienen páginas, esas cosas, a mí me hace un poquito de ruidito la queja. Ahora, lo hacen todo, hasta el Real Madrid se queja por Twitter. O sea que, digamos, después que me gusta o no me gusta a mí, es problema mío, digamos. Problema tuyo. Hay páginas partidarias. No somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, nos ponemos
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Es la hora 21. En punto. Temperatura 19 grados. Humedad 85%. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,